Amados hijos y amadísimos hermanos todos en el corazón de nuestro Señor y en nuestra Madre, la Virgen María. Hoy celebramos la gran fiesta de la Pascua, como se dice en liturgia, la solemnidad de todas las solemnidades, la que más importancia tiene, el gran día de la resurrección del Señor, el gran día de su triunfo definitivo y con él el nuestro, porque nosotros participamos de sus sufrimientos, pero también de su gloria. El gran día definitivo, digo, del triunfo del Señor sobre la muerte, sobre el pecado y sobre el infierno y sobre el mal. Hoy, para los cristianos, y sobre todo para los cristianos que con buena fe buscan sinceramente al Señor, porque todavía hay cristianos que luchan por ser fieles al Señor y a las enseñanzas verdaderas de la Iglesia. Para todos ellos, para todos nosotros, pues es un día de consolación, porque como os he dicho antes, esta victoria del Señor supone una victoria nuestra, definitiva, porque esta victoria es definitiva. Ciertamente que el reino de Satanás aún perdurará hasta la segunda venida del Señor, e incluso irá cada vez a más y a mayor. Pero ese reino de Satanás que aún perdurará hasta la segunda venida del Señor, solamente es cuestión de tiempo para él, su duración. Tiene los días contados. Durará hasta la segunda venida del Señor, en la cual el Señor aplastará la cabeza del malo, del maldito, y lo precipitará en el infierno para toda la eternidad, y con él a todos sus seguidores. Pero como decía, hoy para todos los que con buena voluntad y luchando contra viento y marea tratamos de seguir a Jesucristo, aun siendo como somos pecadores y débiles, pero seguimos a Jesucristo, lo buscamos, lo intentamos con la ayuda de su gracia, y en medio del ambiente hostil del que nos rodea, y en medio de las dificultades que nos acechan y de los enemigos que nos persiguen, porque la iglesia de hoy, como suelo decir, es la iglesia de las catacumbas. Yo la llamo la iglesia catacumbal. La iglesia de los primeros siglos era perseguida y vivía en las catacumbas. Los enemigos de los cristianos los perseguían y los conducían hasta el martirio. Ahora los enemigos de la iglesia, los enemigos de Dios, también persiguen a los cristianos, pero sobre todo más científicamente y yendo más al fondo de la cuestión, lo que atacan sobre todo son las mismas doctrinas, los mismos fundamentos de la fe, los cuales los hacen difuminarse, tambalear, hacen dudar a los cristianos, a los católicos, incluso les llevan a perder la fe, etcétera, etcétera. Sobre todo aquellos que se quieren conducir de esa manera, porque pierde la fe o pierde sus creencias aquellos que quieren, porque se hacen esclavos de la mentira aquellos que han hecho opción por la mentira, pero los que se han empeñado con la gracia de Dios en mantenerse fieles a Jesucristo y mantenerse fieles a la verdad, esos, por muchos embates que sufren del demonio, no serán reducidos. Pero en fin, como decía, es un día de consolación para nosotros, para todos los cristianos, porque Cristo resucitó, y como nosotros, como hemos dicho, participamos de su existencia, tanto para lo bueno como para lo malo, hemos sido bautizados, como decía San Pablo, para participar en su muerte, ciertamente, pero también, por medio de esa participación en su muerte, participar en su resurrección. Es para nosotros una consolación maravillosa pensar en nuestros cuerpos que algún día van a bajar al sepulcro y se van a convertir de nuevo en polvo. Sin embargo, algún día, y es cuestión de tiempo, porque la eternidad está ahí, algún día nuestros cuerpos resucitarán. Y no solamente resucitarán, sino que resucitarán libres de las ataduras, de las limitaciones, de las enfermedades, de los dolores a los que ahora estamos sujetos, porque resucitarán, como dice San Pablo, serán semejantes a los nuestros cuerpos, a los de Jesucristo.
Y la gloria del cuerpo resucitado de Jesucristo será también la gloria de nuestro cuerpo resucitado. Desgraciadamente, no pensamos a menudo en estas ideas maravillosas y más que consoladoras, pero son así, están en la revelación, están ahí y son tan seguras, más seguras que la verdad simple de las matemáticas, como la de 2 y 2 son 4. Nuestros cuerpos resucitarán. Y para entonces ya se habrá acabado para siempre el dolor, los sufrimientos, las enfermedades, las luchas, la muerte, las preocupaciones. Resucitarán en forma gloriosa, como es glorioso hoy día el cuerpo de Jesús. Porque Él nos ha amado de tal manera y de tal forma que ha querido que seamos en todo semejantes a Él. Hasta ese punto ha llegado el amor infinito de Dios por nosotros. No se puede agravar que seamos como Él y que estemos donde Él está, como decía Él en el sermón de la última cena. Porque donde yo estoy, quiero que estéis también vosotros. Por eso ahora me voy, vosotros no podéis seguirme, me seguiréis después, pero yo vendré algún día a llevaros conmigo, porque quiero que donde yo estoy estéis también vosotros. Las personas que se quieren no pueden estar separadas. Y Él nos ama con un amor infinito y no puede estar separado de nosotros. Desgraciadamente nosotros, con mucha frecuencia, nos tomamos este hecho con indiferencia y vivir separados de Jesucristo hacemos como que no nos importa demasiado, y hay quien lo olvida por completo, hay quien no lo olvida, y hay para quienes la ausencia de Jesucristo y el tiempo que falta para unirse con Él le supone una añoranza y una impaciencia y un deseo de que ese tiempo se acorte. Ojalá que esto ocurriera para todos nosotros, porque eso daría sentido a nuestra vida, alegría a nuestra vida, dinamismo a nuestra existencia, hermanos míos. ¿Por qué será que nos olvidamos con tanta frecuencia del buen Jesús? ¿Por qué será que no nos damos cuenta de lo mucho que Él nos ama? ¿Cómo será que somos inconscientes de lo mucho que lo necesitamos? ¿Por qué Él, que no necesita a nadie, Dios no necesita nada, sin embargo, por su amor, ha querido necesitarnos a nosotros? Lo mismo que ha querido que participemos de su mismísima vida y de que estemos siempre con Él. Pues si Él ha querido necesitarnos, nosotros es verdad que lo necesitamos más que el comer, más que el beber y más que el respirar. Lo que pasa es que desgraciadamente no nos damos cuenta y no nos enteramos de que nuestra vida, si estuviéramos más cerca de Jesús y más conscientes de sus enseñanzas, de sus palabras, y viviéramos mejor la verdad de la fe, nuestra vida sería más bonita, más feliz, más alegre, más sencilla, más fácil. Los sufrimientos se los harían más llevaderos. Y el mismo sentido de la muerte. Ya sabéis que la muerte es una cosa que a todos, como seres humanos, nos asusta. A los jóvenes menos, porque los jóvenes no suelen pensar en la muerte. Pero los viejos, conforme van llegando al final de su vida, pues tienen más miedo a la muerte. Miedo a la muerte, el sentido de asirse, como sea, a la vida, es una cosa muy connatural a la naturaleza humana. Pues bien, ese miedo a la muerte que nos va a acompañar siempre y que a lo largo de los años se va a hacer más intenso, ya lo veréis cuando seáis más mayores, ese miedo a la muerte, de ese miedo a la muerte, como de tantos otros miedos, nos ha liberado Jesucristo por su resurrección. Sí, moriremos, nuestros cuerpos se desharán, pero morimos y nuestra muerte no es cualquier cosa. Será quizá dolorosa, siempre es el trance más amargo que hemos de pasar en nuestra existencia, pero es que nuestra muerte ahora tiene sentido. Antes no, antes tenía sentido de castigo, porque la muerte era un castigo por el pecado. Ahora el sentido que tiene la muerte es el de que se une a la de Jesucristo. Hay una muerte que se une a la de Jesucristo y que participa de la de Jesucristo, siendo la de Cristo una muerte gloriosa. Y como dice la Biblia, la muerte de los santos es preciosa ante los ojos de Dios, porque la muerte de su Hijo Jesús fue preciosa, más que preciosa, ante los ojos del Padre. Pues también nuestra muerte, por más que sea dolorosa para nosotros, es preciosa ante los ojos de Dios. Y nuestra muerte será como sea, y pasaremos en ella el trago tan amargo como sea, pero ese amargo, ese trago amargo, es la garantía de nuestra salvación, es la garantía de nuestra felicidad eterna, es la garantía de que estamos unidos a Jesucristo.
es la seguridad de que en esa muerte Él estará junto a nosotros y no moriremos solos. Y que nuestro cuerpo, sí, bajará al sepulcro, como hemos dicho antes, pero algún día resucitará del sepulcro. Y ahora en forma gloriosa, como la de Jesús. De manera que nuestra existencia, pese a lo que digan los filósofos existencialistas y no sé cuántos otros, no es una existencia abocada a la nada. Al revés, es una existencia abocada a la eternidad. Y a una eternidad de felicidad, y a una eternidad de gloria, y a una eternidad de infinitud. Pero en fin, a mí me llama muchísimo la atención, y hoy sería un día muy adecuado para ello, porque vivimos además en unos momentos de crisis de fe. Bien lo sabéis vosotros, sabéis la crisis espantosa que está sufriendo la Iglesia en estos momentos. Nunca a lo largo de su historia ha sufrido una crisis tan fuerte como la de ahora. Nunca los fundamentos de la fe han sido tan combatidos como ahora. Nunca ha sido tan grande el número de cristianos que han desertado de su propia fe y han dejado de ser católicos. Sí, unas veces dándose cuenta y otras veces la mayoría sin darse cuenta de ello. Pero precisamente por eso hoy sería un día muy especial para que nos agarráramos, para que meditáramos con más profundidad las palabras de Jesús. Es curioso cómo las palabras de Jesús, que por otra parte decía que son espíritu y son vida, porque las palabras de Jesús no son como las nuestras. De nuestras palabras se puede decir aquello que decía, verba volan, las palabras vuelan, pero las palabras de Jesús no vuelan. Decía él, mis palabras son espíritu y son vida. Sus palabras penetran en el alma y en el corazón como una espada que penetra hasta la coyuntura de los huesos y hasta la médula de los huesos. Son palabras que se clavan en el alma. Y sin embargo, no las oímos, o no las leemos, o no nos damos cuenta de la profundidad, de la belleza, de la cantidad de vida, de la cantidad de alegría que contienen esas palabras. Por ejemplo, pongamos algunos ejemplos para que los comprendamos. Los vamos a ver enseguida. Por ejemplo, decía nuestro dulce Jesús, decía, habéis oído que siempre se dijo que hay que actuar ojo por ojo y diente por diente, como nosotros decimos vulgarmente, el que me la hace me la paga. Si alguno me ama, lo amaré, si alguno me odia, lo odiaré. Bueno, decía Jesús, habéis oído que siempre se dijo ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, amaos entre vosotros mismos y amad a vuestros enemigos. Nosotros, como discípulos suyos y como cristianos, es curioso esto. Yo lo veo, lo sé porque lo he comprobado en mí mismo. Amar a mis enemigos. Después de mucho esfuerzo y después de muchas consideraciones, pues quizá, con buena voluntad, llegamos hasta incluso a no odiar a nuestros enemigos, porque hay que ver la cantidad de gente que nos pone la zancadilla, ya lo veréis cuando seáis mayores, la cantidad de gente que nos odia, la cantidad de gente que nos persigue y la cantidad de gente que nos da motivos para que realmente la veamos con malos ojos. De manera que eso de odiar a los enemigos sería algo que parecería muy conforme a la naturaleza humana. Sin embargo, no es así. Dice el buen Jesús que amemos a nuestros enemigos. Pues bien, para que veáis, nosotros, los que buscamos con buena voluntad seguir a Jesús, después de mucho esfuerzo, a lo más que logramos es a no odiarlos. No odiarlos, no maldecirlos, soportarlos. ¿Qué vamos a hacer? Son unos canallas, son estos, son otros. Bueno, por amor a Jesucristo, bueno, los soportaremos, los perdonaremos. Pero no se trata de eso. Eso no es lo que nos dice Jesús. No nos dice que los soportemos ni que los aguantemos. Nos dice que los amemos. Que es distinto, que es ir mucho más allá. Y ese ir mucho más allá es cosa, hijos míos, hermanos míos, a la que llega muy poca gente. Y es muy poca gente la que llega a eso, porque es muy poca gente la que profundiza y la que se da cuenta de todo lo que significa las palabras del Maestro. Amad a vuestros enemigos. Mira que eso va en contra de la naturaleza humana. Sí, es verdad, pero lo que va en contra de la naturaleza humana, el amor de Jesús, que dio la vida por sus enemigos, y la gracia de Él puesta en nosotros,
nos da la fuerza más que suficiente para amar a nuestros enemigos, incluso bendecirlos e incluso hacerles todo el bien que podamos. Esto es muy difícil, esto es imposible sin la gracia, pero sería tan maravilloso, primero que lo creyéramos y segundo que intentáramos ponerlo en práctica. Os digo esto a modo de ejemplo para que veáis cómo las palabras del Señor muchas veces nos resbalan. No es que las dejemos de creer, pero nos resbalan. No las meditamos en toda su profundidad y no tratamos de ponerlas en práctica. Como cuando dice el Señor, como cuando dice Jesús, el Maestro. Y digo el Maestro porque, como decía él, no tenéis más maestro que a mí, decía él. No tenéis otro maestro que a mí. Yo soy el Maestro. Me habéis llamado Maestro y Señor, y es verdad, porque lo soy, decía él. Pues bien, decía el Maestro, no os preocupéis tanto, por qué habéis de comer, y qué habéis de beber el día de mañana, y qué habéis de vestir, y qué va a ser vosotros el día de mañana. Decía nuestro Señor, ya le basta cada día con sus propias preocupaciones, con su propio cuidado. Yo me acuerdo muchas veces de esta sentencia, porque claro, quien más quien menos, los jóvenes no, pero las personas mayores, pues quien más quien menos, cada día estamos llenos de preocupaciones, un día sí y otro también, cada día más preocupaciones, cada día más cosas que nos llenan la cabeza, que tenemos que resolver, que a veces nos abruman. Y sin embargo decía el Señor, tranquilos, ¿para qué pensar tanto en el día de mañana? Ya tenéis bastante con las preocupaciones de cada día, ya llegará mañana. Como decía aquel lord inglés, cuando la Segunda Guerra Mundial estaba en su casa y entra el mayordomo diciendo, Señor, en un bombardeo, que están sonando las sirenas. Y decía, bueno, que pasen, decía él. O cuando le comunican que la fábrica estaba también el fin de semana, que la fábrica se había incendiado, le dicen, oh, qué disgusto voy a tomar el próximo lunes cuando vaya a la fábrica. Con la flema inglesa. Pues bien, ya tenemos bastante, y sobre todo esa multitud de padres de familia, esa multitud de gente que son multitud, de gente realmente pobre, que tiene que sufrir y calentarse la cabeza por llegar al final del mes, por sacar adelante a los muchos hijos, por las muchas necesidades que cada día se acumulan más, los impuestos, la carecía de la vida y tantas cosas que a veces nos abruman hasta hundirnos, todo lo cual es verdad. Pero sin embargo decía el Señor, tranquilos, no os preocupéis, si vuestro Padre Celestial se ocupa de darle de comer a los pajaritos del campo que vuelan y hacen nidos, pero que no trabajan, sin embargo vuestro Padre Celestial los alimenta, o a los lirios del campo que no trabajan ni hilan, y sin embargo vuestro Padre los viste con una esplendidez mayor que la gloria de Salomón. No se va a ocupar de vosotros, que sois sus hijos. Vosotros sois malos, y sin embargo cuando vuestros hijos os piden pan, no les dais una piedra, o cuando vuestros hijos os piden un pez, no les dais una serpiente. Por tanto, ¿cómo Dios, que vuestro Padre, va a dejar de acudir en vuestra ayuda? Cierto que ese acudir en nuestra ayuda no va a suprimir nuestras preocupaciones, nuestros trabajos, nuestros calentamientos, pero es que esas preocupaciones de trabajo y calentamiento de cabeza forman parte del negocio de la vida, forman parte del compartir la cruz de Cristo y forman parte del caminar por la senda estrecha, que es la única que conduce a la salvación. Todo esto, que son enseñanzas de Jesús, las deberíamos de tener en cuenta, darían otro sentido a nuestra vida y otra forma de caminar por la vida para nosotros. Desgraciadamente las olvidamos. Yo recuerdo que a mí ya desde joven me preocupaban, me emocionaban tanto aquellas palabras del Señor, son realmente maravillosas, sublimes, cuando decía, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. A mí me hacían pensar, yo decía, qué hermoso debe ser misericordioso, tener compasión de los demás, saber perdonar a los demás, porque con ello tenemos la seguridad de que Dios, teniendo nosotros, yendo cargados como vamos, de tantos pecados, tenemos la seguridad de que Dios también será
misericordioso con nosotros. Bienaventurados los misericordiosos. Dios es infinitamente misericordioso y la prueba está en nosotros mismos. Multitud de pecados y pecados y pecados, y sin embargo Dios nos soporta y nos da fuerzas para cada día. Yo recuerdo que hace muchos años, en determinado lugar de los varios países que he recorrido a través del mundo, y en determinado momento que ahora mismo no recuerdo, pero sí recuerdo que fue hace mucho tiempo, me llegó, por ejemplo, a mí una señora diciéndome que estaría dispuesta a confesarse, pero que no podía hacerlo porque estaba enemistada con un pariente suyo, y con toda razón, porque este pariente se había portado francamente mal con ella, la había injuriado gravemente y había cometido contra ella verdaderas maldades, y que por tanto no lo podía perdonar. Yo, como sacerdotía en mi oficio, pues le insistí varias veces en la necesidad del perdón, en que si no perdonábamos a los demás, tampoco Dios nos perdona a nosotros, y no sé cuántas cosas más. Y la señora no se convencía de ninguna manera. Y entonces a mí se me ocurrió decirle: señora, recuerda usted las palabras de Jesús: perdonad y seréis perdonados, amad a vuestros enemigos y amadlos de verdad, a semejanza de vuestro Padre que está en los cielos, que lo mismo hace salir el sol sobre los buenos y sobre los malos, que hace llover sobre los justos y los injustos. La señora me miró con extrañeza y me dijo: oiga, padre, nunca en mi vida había oído palabras tan hermosas. Oiga usted, ¿se las ha inventado usted? Digo: de ninguna manera, hija mía. Son palabras de nuestro Señor Jesús, a semejanza de vuestro Padre que está en el cielo, que es misericordioso, y lo mismo hace salir el sol sobre los justos y sobre los injustos, que hace llover sobre los buenos y sobre los malos. Nunca había oído palabras tan hermosas, hasta tal punto que estoy dispuesto ahora mismo a irme y a perdonar a ese familiar mío. Como veis, nuestras palabras pueden ser inútiles, pero las palabras del Señor son espíritu y vida, son espada punzante. Qué bueno sería para nosotros los predicadores que predicáramos más la palabra del Señor y menos nuestras propias palabras y nuestras propias teorías. Cuánto más bien le haríamos a las almas. Pues sí, como eso, tantas cosas. Y así, por ejemplo, como cuando el Señor nos decía, mira que nos lo advertía: el que busca su propia vida la pierde, y en cambio el que pierde su vida por amor mío la encuentra. Nunca hemos terminado de entender esas palabras del Señor, y hay millones de católicos que jamás la han oído. Mira que se empeña la gente desaformadamente en vivir su propia vida, en ganar más dinero, en vivir mejor, en hacer lo que le da la gana, en pisar al prójimo, en fastidiar a los demás, en estafar a quien pilla, a quien pueda, y no sé cuántas cosas más, y en edificar su propia vida. Bueno, el que busque su propia vida la perderá. Son palabras de Jesús Dios, verdadero hombre y verdadero Dios, y por lo tanto infalibles. En cambio, el que por amor mío esté dispuesto a perder su propia vida es el único que la encontrará. Son difíciles de creer, porque superan todo lo creíble por la naturaleza humana, y sin embargo son tan verdaderas, son tan maravillosas. Yo las he experimentado en mi propia vida, pero me di cuenta que no valía tanto la pena empeñarme en seguir mis propios instintos, mis propios deseos, mis propios caprichos. Yo acabo la enseñanza de bachillerato, deseo ser un abogado de fama, comienzo a estudiar de Derecho, y brillantemente, y no sé cuántas cosas más. Bien, bueno, ¿y qué? Hasta que me di cuenta de que, pues el Señor me lo pide así, que vale la pena dejar mis planes por seguir los suyos. Y los planes de Dios con respecto a nosotros siempre son mejores que los planes de nosotros con respecto a nosotros mismos. Porque Dios nos ama más que nosotros mismos nos amamos. Pero en fin, ahí están las palabras del Señor, que nunca nos creemos. Como cuando nos dijo que el que come mi carne y bebe mi sangre vive en mí y yo en él. Vivir en él, y él en nosotros y nosotros en él. Un intercambio de vidas, no un intercambio meramente de bienes, lo mío es tuyo es mío, o un intercambio de afectos,
como se intercambian los afectos los amigos, corrientes. No, un intercambio de vidas. Cuando Jesús nos dice que desea que su vida sea la nuestra, y la nuestra sea su propia vida, palabras que dichas corrientemente, vulgarmente, en boca de puramente humanos, pueden ser muy bonitas, nunca son verdaderas del todo, ni en parte. Sin embargo, puestas en boca de Jesús, son verdaderas. Nos da su propia vida y Él toma la nuestra como suya. De manera que vivimos su propia vida. Siendo nosotros mismos, sin dejar de ser nosotros mismos, nos convertimos en Cristo. Y eso es algo que sobrepasa toda imaginación y toda capacidad de ilusión. Porque como decía el apóstol San Pablo, unas palabras que a mí, desde niño, desde joven, siempre me impresionaron. Porque vivo yo, pero ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo el que vive en mí. Y hoy en día, en medio de un mundo que no tiene fe, en medio de una iglesia que hasta los sacerdotes, curas y obispos han perdido la fe, y siendo un verdadero testimonio de Cristo y llevando en sí mismo la vida de Cristo, es algo que sobrepasa todo lo imaginable y todo lo inaudito. Sería tan maravilloso y ver a mucha gente así, enamorados de Jesús, dispuestos a vivir su propia vida. Maravilloso para ellos mismos y maravilloso como testimonio para los demás. Ay, vemos demasiada gente vulgar, vemos demasiada gente, demasiados sacerdotes, demasiados obispos y demasiados cardenales y más que están muy lejos de reflejar la vida de Jesús. Y lo que necesitaríamos los demás, los pobres mortales, los cristianos de a pie, serían ver auténticos testimonios de Jesucristo. Sacerdotes enamorados de su sacerdocio, enamorados de Jesucristo, religiosos enamorados de su propia vocación, monjas enamoradas de su propia vocación, de vida de oración, de vida retirada, separada del mundo y dedicadas a Dios. ¿Para qué seguir? Porque vivimos en una iglesia subvertida, una iglesia loca, una iglesia que ya no es la verdadera iglesia que es otra, la iglesia que yo llamo un catacumbal. Los verdaderos fieles, que todavía lo siguen siendo, que todavía existen, porque la iglesia de Dios no perecerá nunca, según la promesa de Jesús. Pues, pero viven bajo, como los primeros cristianos, una forma de catacumbas, digamos, en forma oculta, medio perseguida. Yo le he contado ayer a algunos sacerdotes en forma de medio broma, pero que no tiene nada de broma, que cualquier sacerdote, ejemplo, porque vivimos una iglesia de locos, todo subvertido, llega un sacerdote, supongamos, vestido de su sotana, nada menos que vestido de sotana, o sin vestido de sotana, pero vestido de sotana, horrendo, blasfemia, pero en fin, llega a cualquier iglesia de cualquier ciudad, humildemente pidiendo que le permitan celebrar el santo sacrificio de la misa, según el rito de siempre, el rito que la iglesia ha celebrado durante 20 siglos, que llaman hoy el rito extraordinario o rito llamado de San Pío V, el que la iglesia celebró durante casi 20 siglos. Y llega humildemente pidiendo que le permitan celebrar la misa. ¡Escándalo! Lo echan de la iglesia a patadas, cuando no sea algo peor, a palos. En cambio llega un sacerdote pidiendo celebrar la misa en cualquier iglesia de cualquier ciudad. Va vestido de payaso, con nariz de payaso, con un sombrero de cono, con un pantalón de forma de cono de aro rizado y pantalón de medias blancas hasta arriba, medias blancas, zapatos de payaso y acompañado de un pequeño coro de músicos de música rock y sobre todo 3 o 4 danzarinas, y pide celebrar la misa. ¡Oh! De acuerdo, puertas abiertas, aplausos, por todas sus consideraciones. Parece chiste y parece exageración, y quizá tenga bastante exageración, pero todos sabéis que es verdad, que es ciertamente verdad. La única misa que en determinados, no en todos, y eso que es legal, está permitido por la legislación actual de la Iglesia, que se puede celebrar según el rito de siempre, tiene que ser de forma medio oculta,
conseguir no sé cuántos permisos. Y eso que la legislación vigente, hecha por el mismo Papa, concretamente Benedicto XVI, que está vigente, es que cualquier sacerdote tiene permiso para hacerlo, para celebrar la Santa Misa según ese rito, donde y cuando le dé la gana. Sin embargo, no se le permite. Puede usted ir vestido de payaso, acompañado de danzarinas, y entonces sí. Es la iglesia de siempre, la locura actual. Pero bien, sigamos. Estamos diciendo que sería tan bonito que precisamente en estos momentos tuviéramos en cuenta las palabras de Jesús. Serían tan consoladoras para todos nosotros. Serían un motivo de fuerza eficaz para nuestra actuación, para vivir en medio de un mundo que es hostil. Porque vamos, ¿a quién? Por ejemplo, cuando dice, bienaventurados los pobres, bienaventurados los pobres, a los pobres. La pobreza, como sabéis, es una de las virtudes hoy en día más falsificadas. La pobreza es una de esas virtudes que, como todas, cuanto más se autoproclaman o se proclaman, cuanto más van acompañadas de publicidad y de bombo y platillo, menos pobreza son. En general las virtudes son siempre humildes, discretas, no aman la publicidad, no buscan el aplauso, no buscan la aprobación del mundo. No la pueden tener, porque el mundo no puede aprobar nunca las verdaderas virtudes cristianas, porque el mundo odia a Jesucristo y odia la fe. Pero la auténtica pobreza consiste en desprenderse de todo, en amar al prójimo de tal manera que todo lo que nos tengamos sea suyo. Dar más que esperar recibir. Como decía el mismo Jesús, hay más felicidad en dar que en recibir. El que realmente ama, el que realmente desea ser pobre, lo da todo, lo entrega todo y se queda sin nada. Pero el falso pobre va por ahí predicando a bombo y platillo que es pobre, y en realidad de verdad es una cosa curiosa. Yo soy viejo y sé muchas cosas por viejo, que más sabe el diablo por viejo que por el diablo, y he podido comprobar que los mayores millonarios del mundo, digo millonarios, son precisamente los líderes comunistas y aquellos líderes en general, tanto eclesiásticos como civiles, que más alardean de que son fieles a los principios de pobreza, etcétera, etcétera. Esos son multimillonarios. De manera que lo bastante para ir publicando la pobreza, para ser un expositor claro de que realmente no se vive la pobreza. Iglesia pobre, como decía Judas, hombre, que no se podía haber gastado, este bálsamo carísimo que esta mujer está gastando en los pies de Jesús, no se podía haber gastado en dárselo a los pobres. Y decía Jesús, mirando a Judas, menos preocupación por los pobres, que a los pobres los tendréis siempre con vosotros. Pero en cambio a mí no me tendréis siempre con vosotros. Iglesia pobre, iglesia de cálices de madera o de cálices de barro o sin cálices de ninguna clase. Fuera de altares, mesas vulgares, fuera de catedrales grandiosas y un corral para celebrar la ceremonia sagrada o celebrar la misa. Pero fuera, eso sí, para otras cosas, millones y millones y millones y millones, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad, pobreza, bienaventurados los pobres. Pero, ¿qué más consolador? Pues no podemos hacernos demasiado largos. Como decía el maestro, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y en el mundo, queridos hermanos míos, amados hijos míos, ahora vosotros sois jóvenes, pero seréis mayores. En el mundo son tantos los que lloran. Son tantos los que lloran. Unas veces lloran ya lágrimas de desesperación, otras veces lágrimas de dolor por la muerte, por ejemplo, de un ser querido, otras veces lágrimas de auténtica amargura y otras veces lágrimas de alegría, de todo. ¿Os acordáis lo que decía el gran Tolkien en la epopeya del Señor de los Anillos? Que no todas las lágrimas, lo decía el gran Gandalf, no todas las lágrimas son de desesperación o de tristeza. Hay muchas lágrimas motivo de alegría. Pues bien, por los que lloran en el mundo, que son tantos, y a medida que uno va siendo mayor de edad, tiene más motivos y más ocasiones de llorar, para ellos la consolación y la promesa de Jesús de que serán consolados, y de que serán consolados en grande. Es como para todos aquellos tan numerosos que viendo que en el mundo
No ya que es escasa la justicia, sino que prácticamente no existe. No ya que la justicia es escasa, sino que es una pura farsa. Es una burla de la justicia. Sin embargo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque os digo en verdad que serán hartos. Hambre y sed de justicia son tantos en el mundo, las personas de buena voluntad, que viendo el reinado de la injusticia y de la falsedad, y que en el mundo no hay justicia, y que aquellos que alardean precisamente de justicia son los que menos la practican, sin embargo tienen la promesa del Maestro de que los que tienen hambre y sed de justicia serán hartos, lo mismo que los que lloran serán consolados. Y así, pero vamos, de las palabras del Señor, aquellas que me han causado siempre más impresión y han tocado con mayor profundidad y han en mi corazón, han sido aquellas en las cuales decía, como en el sermón de despedida de la última cena: pensad que yo a vosotros ya nunca más os llamaré siervos, sino amigos, porque vosotros sois mis amigos. Porque esto es lo grande. El Señor no ha querido ser ni quiere ser nuestro Señor. ¿Cuánta gente hay que piensa en Dios como el ser omnipotente, infinito, infinito incluso en distancia, con respecto a nosotros? El ser omnipotente, infinito, supremo juez, nos ha de juzgar, poderoso y no sé cuántas cosas más. Pero cuánta gente, poca gente piensa que Jesucristo es el amigo íntimo, el amigo próximo, aquel que vive mi propia vida y yo la suya, aquel que me lo ha dado todo, incluida su propia vida, todo, su propio corazón, que no quiere ser mi Señor, sino mi amigo. Y es tan bonito tener amigos de verdad. ¿Cuántas personas hay que a lo largo de la vida se han pasado con la añoranza de buscar verdaderos amigos y no han encontrado más que compañerotes o pues eso, pues compañeros de viaje o compañeros de juego, pero amigos de verdad, aquel que te comprende, que te escucha, aquel que sea capaz de dar la vida por ti, lo mismo que tú por él, aquel que te ama ciertamente, que tus preocupaciones son las suyas y sus preocupaciones y las de él son tuyas. Pocas personas encuentran en el mundo amigos de verdad. De ahí que la amistad verdadera, no el compañerismo, no la amistad del momento, no la amistad del sexo, no la amistad, eso no es amistad, sino la amistad verdadera sea algo tan añorado y tan deseado y ansiado por todos nosotros. Pues bien, yo ya nunca más lo llamaré siervos, sino amigos. ¿Sí? Claro que sí. Y porque además quiero que donde yo esté, les decía a los suyos en la última cena y en ellos a nosotros, quiero que donde yo esté, estéis también vosotros. Ahora el mundo os va a odiar, lo mismo que a mí me odió primero, tenerlo en cuenta, pero la victoria final es vuestra, lo mismo que la victoria definitiva es mía. Y vosotros seguiréis mi camino conmigo, porque vendré con vosotros de nuevo, estaré siempre con vosotros, y algún día vendré a llevaros conmigo para que donde yo estoy, estéis también vosotros, porque quiero que estéis también vosotros. Queridos míos, Cristo es nuestra vida, y si no, no podríamos ni respirar, ni andar, ni vivir, y por supuesto, no podríamos ser felices. ¿Cuántos han decidido ser enemigos de Dios? ¿Cuántos han decidido porque ellos lo decidían según su propia inteligencia, el que Dios no existe o en que Jesucristo no significa nada? ¿O cuántos viven completamente, no odiando a Jesucristo, pero indiferentes ante el hecho de su persona? ¿Y cuántos que en una primera instancia realmente creían en Jesucristo, gracias o debido al movimiento modernista herético, realmente herético, que de tal forma se ha infiltrado en la Iglesia, han llegado a creer, porque así lo han publicado y lo siguen predicando, incluso jerarquías de la Iglesia, que Jesucristo es el resultado de la pura fe. El Jesucristo real, el Jesucristo histórico, el Jesucristo de carne, es un resultado de la pura imaginación de los primeros cristianos. Los estudios históricos han avanzado tanto, gracias a la inteligencia del hombre. A la inteligencia del hombre se ha atribuido a sí mismo, sin más fundamento, que es un puro producto de la fe y un puro producto de la imaginación humana. Pero yo digo, si Jesucristo es un puro producto de la imaginación humana,
Si el Jesucristo histórico no existe, si el Jesucristo de carne, el Jesucristo, verdadero hombre y verdadero Dios, al cual podemos hablar, de amigo a amigo, de hombre a hombre, porque es verdadero hombre, de oído a oído, de rostro a rostro, déjame ver tu rostro, déjame oír tu voz, dice la esposa del cantar a los cantares, y Dios a la esposa. Si Jesucristo, ese Jesucristo al que vamos a agarrar y ver y tratar, fundamento de nuestra fe, base de nuestra vida, elemento sustancial de nuestra existencia, no existe y es un puro fantasma, entonces, ¿qué sentido tiene nuestra existencia? ¿Para qué vivimos? ¿Para qué somos? ¿Para qué trabajamos? ¿Por qué sufrimos? Decía San Pablo, porque en su tiempo ya había muchos que negaban la resurrección. Decían, no puede ser que nadie haya resucitado. Eso va contra la naturaleza humana, eso va contra las fuerzas humanas. Y decía San Pablo, que Cristo no ha resucitado. Cristo ha resucitado, por supuesto que sí. Y para los que dudan, tened en cuenta esto, decía el apóstol San Pablo. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, e inútil y vana sería también nuestra esperanza. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, e inútil sería nuestra esperanza. Porque entonces todas nuestras creencias, todas nuestras ilusiones, todo nuestro amor, toda nuestra confianza en Él, todo el sentido de nuestra vida, se vendrían abajo y dejarían de existir. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, inútil sería nuestra esperanza. Pero Cristo ha resucitado. Por eso el día de hoy es un día no ya de paz, sino de alegría. Es el día de nuestro triunfo definitivo. Ya pueden cantar victoria los enemigos de la Iglesia. Su triunfo está contado, es efímero, es duradero y no por mucho tiempo. La victoria final es la de Jesucristo, confirmada definitivamente, absolutamente, en el momento y en el día de su resurrección, el cual con gozo y con suma alegría celebramos hoy todos los cristianos.